Del libro del Kybalión, la ley de mentalismo, dice así: este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, etc. Y en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo funcional o universo es una creación mental del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esto es lo que nos dice Hermes tres veces grande en el libro del Kybalión, y que es una de las 7 leyes universales, y es la primera, considerada la más importante precisamente porque si nosotros podemos, y que además digo la lectura es mucho más amplia, pero si podemos entender la esencia de lo que trata de decirnos esta ley, podemos realmente transformar absolutamente todo lo que nosotros querramos en nuestra vida. Desde el punto de vista de despertar la conciencia, el criterio no es tanto conseguir todo lo que queremos, sino realmente poder despojarnos de un sistema de sufrimiento constante. Hemos hablado que el sufrimiento es necesario y es parte de la vida, pero el quedarnos en el sufrimiento, el continuamente vernos metidos en más y más conflictos, el vivir constantemente estresados, carentes, preocupados, pues es justamente parte de eso que vamos construyendo. Y para nosotros no es tanto como de, ten una varita mágica y te va a conceder deseos. Es más, el poder sanar todo tu sistema, liberarte y darte cuenta que no se trata de remendar la vida, sino de ser tú un creador responsable de la misma. Precisamente por eso este programa es realidad consciente. Y lo primero que nos quede claro es que, aunque vamos a llegar a ese punto, no hoy, pero a lo largo de estas pláticas, a poder manifestar eso que queremos, primero tenemos que entender desde dónde estamos creando, para entender que si solamente se trata de crear lo que yo quiero o lo que yo creo que es mejor para mi vida, muy posiblemente eso se nos explote en la cara. Y eso es a lo que se refiere Confucio cuando dice que tal vez lo peor que le puede pasar al ser humano es que sus sueños se hagan realidad. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no sabemos realmente qué es lo que necesitamos para ser felices. Y en el proceso de hacerte consciente, de ir conociéndote profundamente, sin juicio, sin resistencia, lo que vas haciendo es descubriendo quién eres en realidad. Y tal vez en este proceso te das cuenta de que muchas de las cosas por las que te has esforzado toda la vida, que muchas de estas cosas por las que has sufrido o te has esmerado tanto en ser tan correcto, tan como se espera, pues a lo mejor ni siquiera es algo que a ti te haga feliz. A lo mejor es algo que en el fondo tampoco, aunque lo logres, no te va a dar ningún plus, más que la pura autosatisfacción de haberlo logrado. Pero ¿cuánto tuviste que sacrificar para lograr eso? ¿Qué tanto realmente pudiste disfrutar tu vida y no solo que tu vida se volviera, una carrera para alcanzar objetivos? Nuestra mente manifiesta todo el tiempo. Es decir, lo que nuestra mente hace, y por eso no para, ¿no? Esta mente que al menos podemos observar, que es ruidosa, todo el tiempo está manifestando realidades en millones de posibilidades. Es como si fuera una supercomputadora que está aventando imágenes o líneas de posibilidades para que sepamos hacia dónde tenemos que ir. Y de alguna forma eso es lo que hacemos en conjunto, porque en conjunto todos creamos realidad. Pero al final mi realidad se ve siempre impregnada de ciertos obstáculos o ciertas situaciones de choque que me provocan drama en la vida. Ok. Lo primero que tengo que darme cuenta es que todo eso que se está manifestando en mi vida es algo que ya existe previamente en mi mente y yo le doy mi atención inconsciente. Y que la mayoría de las veces yo ni siquiera me doy cuenta, pero estoy implicado en estas sensaciones. ¿Cuántas veces pasamos una tarde viendo Facebook, aunque sea 10 minutos,
y ya experimentamos cientos de emociones en ese momento, nos indignamos con cosas que no tienen que ver con nosotros y que simplemente es mi necesidad de opinar o mi necesidad de buscar justicia o de alimentar un morbo. La cosa es que yo estoy sintiendo todas estas emociones y estas emociones van a tener un impacto directo en mi vida. ¿Por qué? Porque mi mente inconsciente se mueve más por esas emociones. Si no fuera así, no me daría miedo bajar por un vaso de agua después de ver una película de terror donde estuve todo el tiempo ahí súper atento y estoy esperando que algo malísimo pase. Siento miedo no porque el miedo sea real, sino porque mi mente inconsciente que estuvo viviendo estas emociones considera que está pasando, lo considera real y a eso empieza a dar una creación. Cuando existen las posibilidades, porque pues, la mayoría de las veces que yo vaya por un vaso de agua, tal vez nunca me tope a un extraño o incluso una rata, muchísimo menos un fantasma, pero el punto es que yo me dé cuenta de que yo me empiezo a crear esa realidad y que muchas veces soy muy inconsciente porque no me doy cuenta de qué emociones estoy experimentando todo el tiempo. La primera ley o la primera regla de la magia, ¿no? Nos habla de identificar el caos. El caos, pues básicamente si vemos que el todo es un cosmos, ¿no? Y que todo tiene un equilibrio y que todo funciona maravillosamente, aún así hay partes que parece que no se entienden y forman este caos, ¿no? Un aparente desorden, porque todo tiene un porqué. Pero si yo no puedo identificar mi caos, si no puedo entender quién soy a partir de las etiquetas en las que yo me he permitido vivir, que ya lo hablamos en otros capítulos, ¿no? La resistencia, la sombra y cómo yo me voy definiendo. También no me doy cuenta cómo yo me implico ante situaciones de vida donde yo ya tengo respuestas inmediatas. Ya hay cosas que me afectan inmediatamente y yo me entrego a esa experiencia y no la juzgo porque me sale, porque considero que como es una emoción, pues es lo real y es lo que tiene que ser. Pero no me doy cuenta que en realidad todo esto viene programado y viene programado desde todo lo que yo dejo que me impacte. Todo eso que yo dejo que me impacte se va volviendo una creencia y se va volviendo lo que yo siento que es. Entonces, yo estoy frente, no sé, a lo mejor una carencia porque necesito una relación amorosa y todo el tiempo cuando yo estoy queriendo sentir amor, ¿no? Me voy a ir a mis partes de carencia. Me voy a ir a todo lo que no conozco en realidad. Y desde ese lugar lo que yo estoy haciendo es vibrar la carencia. Entonces mi intención de encontrar una relación pues no está en la misma sintonía del amor, está en la sintonía de el hambre se juntó con las ganas de comer. Alguien necesitado que se atrae a otra persona necesitada, pero que no construye la realidad que yo quiero manifestar, porque no la entiendo, no la conozco. Vamos, identificamos el caos. ¿Cómo? A partir de dejar de etiquetar y a partir de dejar de generar resistencia. Esto, cuanto yo voy etiquetando el afuera, me voy etiquetando yo, me voy concibiendo a mí a partir de estas ideas. No es un proceso racional, es algo que entra mucho más en el inconsciente. Ok, tengo esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder identificar todo este caos que yo estoy o que he creado toda mi vida? Va una imagen de cómo podríamos empezar a observarlo, ¿sí? No es que funcione exactamente así, pero como imagen es muy buena. Nosotros percibimos la realidad desde 3 puntos: lo conocido, lo desconocido y lo incognoscible. Lo conocido es todo lo que yo ya he experimentado, es todo lo que yo ya tuve un acercamiento, una vivencia directa con mis sentidos. Todo lo desconocido es todo lo que yo sí sé que existe, pero que nunca he experimentado. Vamos a decir, yo no conozco China. Entonces, para mí China es lo desconocido, aunque yo sé que existe. Ok, lo incognoscible es todo eso que yo no conozco y que no sé que existe. ¿Vamos? Bien, ok. Si yo estoy buscando un mejor trabajo, estoy buscando salud, estoy buscando una pareja, estoy buscando lo que yo considere mis deseos, y que como ya hemos hablado, el deseo no es más que una manifestación de carencia, entonces estas relaciones idílicas con el dinero, el amor, la salud, con lo que sea, yo no las conozco, no es algo conocido, es algo desconocido. Estoy usando mi imaginación
pero sobre todo estoy desde mi carencia, no sé cómo se siente, sé lo que se siente no tenerlo, sé lo que se siente el miedo a que nunca llegue, sé lo que se siente si fracaso, o sea, todo eso sí lo conozco, y cuando pienso en lo bonito, me voy a historias tan lejanas de lo que sería lo real, lo que yo puedo atraer, que entonces lo único que me dejan estas imaginaciones y estos pensamientos tontos es que me dejan otra vez con la sensación de, no tengo. Entonces, casi todo lo que nosotros queremos manifestar, lo estamos manifestando desde lo desconocido, ¿sí? Eso desconocido evidentemente no tiene otro lugar más que en mi mente. Aunque sea una posibilidad, aunque yo diga, no, es que esto es real porque mañana me van a embargar o mañana me tienen que operar, lo que sea. Al final tienes que darte cuenta que todo eso ha sido una construcción mental y que tú estás creando todo eso en posibilidades porque es a lo que le das tu atención. Repito, la mejor forma para empezar a entrenar nuestra mente, porque básica y principalmente es mente. Lo que yo tengo que hacer es aprender a dejar de generar etiquetas hacia todo y dejar de generar resistencia. Y esto empieza desde lo más pequeñito, desde quería salir a caminar y empezó a llover, y en lugar de enojarme, frustrarme, sentirme de, ¿y ahora qué hago? Es como, está lloviendo, ok. De todos modos te vas a quedar, de todos modos vas a hacer lo que te puedas hacer. Pero si no lo haces desde las cosas chiquitas, desde las cosas que no tienen importancia, cuando lo quieras aplicar en cosas importantes, no vas a poder y te vas a sentir frustrado y vas a creer que no puedes. Y ley de mentalidad. Si tú crees que puedes, puedes. Si no lo crees, no lo vas a lograr. Lo decía Henry Ford, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tienes toda la razón. Entonces todo empieza desde ti, desde qué es lo que tú quieres crear o qué es lo que tú quieres, en qué te quieres convertir, cómo quieres transformar tu vida. ¿Ok? Entonces, entendido esto, ¿qué sería entonces el lugar correcto para poder empezar a crear? Sería lo incognoscible. Sería justo darme cuenta que eso que quiero no lo conozco, no sé cómo vibra, no sé cómo se siente, pero no significa que no se pueda crear. Todo lo que nosotros en nuestra experiencia tenemos es que todo se va creando y se va creando prácticamente desde una idea. Es decir, se construye desde cero, pero existe algo profundo que tiene que ver con la intención, que es justo el primer lugar donde yo voy a empezar a crear. La intención, a diferencia del deseo y la necesidad, no se sienten emocionalmente ni en un pensamiento. ¿Por qué? Porque no tienen deseo, porque no tienen carencia, porque no tienen miedo. La intención es algo que fluye naturalmente y que se puede reconocer. No es que porque tú tengas una brillante idea o estés convencido de que tú tienes una buena intención, significa que tu mente profunda, tu mente inconsciente está de acuerdo contigo. Precisamente por eso también la intención se tiene que trabajar y se tiene que trabajar desde cero. Si yo estoy hablando, tengo una intención de lo que voy a decir, no siempre, y particularmente cuando estoy hablando así al azar, no ahorita, muchas veces lo que yo hago es solo tener una idea de lo que quiero decir y suelto y hablo y hablo y hablo. Es decir, tengo que tener una intención, simplemente no tengo que tener todas las palabras, no sé exactamente cómo voy a llegar a transmitir una idea, pero tengo una intención y ahí fluyo. ¿Por qué? Porque mi intención es la que me mueve y mi intención es lo que crea toda mi realidad. Entonces, la intención también la tenemos que trabajar desde cero. Desde lo que hemos dicho, mente, corazón, el camino de en medio, estar lo más presente aquí y ahora. Para poder llegar a este lugar, tengo que empezar por controlar este caos, controlar esta mente, que esta mente no me domine a mí, sino que yo pueda domesticarla, que pueda yo reconocer patrones en mi pensamiento que me llevan al autocastigo, a la autoflagelación, a sentir que no valgo, etc. Porque si yo no limpio todo esto, siempre que yo quiera manifestar algo, lo que voy a hacer es que lo voy a estar manifestando desde esa emoción. Por lo tanto, eso que tanto quiero no llega. O si llega, es lo que les dije, se junta el hambre con las ganas de comer. Voy a tener una relación amorosa en la que voy a sufrir siempre porque, aunque ya tengo la relación, me sigo sintiendo desamado o abandonado. Por eso seguimos sufriendo. Entonces, cuando nosotros
aprendemos a dejar estas etiquetas y estos rechazos en lo más mínimo, entramos a este espacio que tenemos que prestar más atención del presente. Lo que les he dicho, darme cuenta que estoy en un pensamiento y una emoción corta, no importa lo que sea. No le des esa atención, ubícate en lo que estás haciendo. Empieza a concentrarte más en cada cosa que haces. Y si puedes disfrutarlo y llevarlo a un nivel de gozo, muchísimo mejor. Cuando tú empieces a aplicar todo esto en tu vida, puedes llegar, y que de hecho, bueno, puedes hacerlo ya también, perdón, y que sería muy bueno, sería una meditación. El meditar, el acostumbrarte todos los días a poner pausa en tu cabeza, pero que esta meditación no tengas control, no busques control, buscas simplemente observar. Es que aunque estoy ahí, estoy respirando, pero híjole, mi espalda me duele y la siento. No resistas, no lo juzgues. Te quieres mover, muévete, pero observa el dolor. Observa tu pensamiento, pero no te pelees, no lo rechaces. Obsérvalo a profundidad, sobre todo cuando es pensamientos que decimos, es que tengo mucho ruido y no puedo quitarme. Concéntrate en respirar y observa el pensamiento sin que te metas al pensamiento. Una vez que tú puedas observar ese pensamiento o esa emoción, te vas a ir a un lugar mucho más profundo. Es como quitarle la primera capa a la cebolla. Y entonces ahí vas a empezar a descubrir cosas. Porque esto lo tienes que llevar a la práctica. Esto no se puede solo teorizar. Aunque te haga sentido en muchas partes, lo más importante es que te des cuenta que tú tienes que experimentarlo. Porque cuando llegas a ese lugar, más allá del ruido de tu mente, entras en contacto realmente con la intención que vas a crear, con eso que quieres atraer a tu vida. Y lo vas a empezar a crear desde esa información que ya está en ti. Tú ya en la persona que eres, tú ya sabes qué quieres, qué te gustaría, qué consideras bueno, qué consideras malo. Tú no tienes que vibrarlo, eso ya está en una información que no está revuelta, está muy clara. Y tu mente inconsciente es capaz de saber exactamente cuándo, si quieres un trabajo, si quieres una pareja, en qué momento, en qué lugar, con qué persona. Es decir, por pura vibración, por entender que allí dentro de ti existe en lo incognoscible absolutamente todas las posibilidades, ¿sí? Ahí está esa que te lleva a tu mejor estado. Y entonces desde estos lugares de paz, a los que tú te acostumbres a habitar más y más, no necesitas hacer demasiado. Eso se va construyendo y tú vas a empezar a identificar más tus intenciones y a tu mente le van a llegar mejores ideas. Ideas que en lugar de llevarte a repetir errores te van a llevar a buscar oportunidades. Te van a dar muchísima más creatividad. Vas a tener herramientas desde tu mente para crear tu realidad. Este personaje en el que nos podemos convertir es algo que no conocemos. Habita nuestro incognoscible, pero no significa que no existe. Existimos en todas las dimensiones, en múltiples dimensiones, con múltiples de posibilidades. Solamente tenemos que darnos cuenta que le podemos poner atención a una de estas posibilidades. Es como si yo entro a Netflix y hay 1.000.000 de películas por ver. Yo puedo ver cualquiera de ese 1.000.000 de películas, pero solo puedo ver una a la vez. De acuerdo a dónde está mi atención es lo que yo voy a ir creando. Conforme yo empiezo a dejar de ver mis resistencias y mis etiquetas, dejo de percibir a este personaje que siente la vida como la siente el día de hoy, con sus deseos, con sus necesidades y sobre todo con sus imposibilidades. Creamos todo el tiempo y creamos muchas veces cosas maravillosas. Es momento de que tomemos la responsabilidad de crear absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida y poder transformarnos. En el siguiente capítulo vamos a platicar un poquito más sobre estos procesos, pero me gustaría que se centren únicamente en esto y que se permitan atraer, no por deseo, cosas que realmente necesitan para ser felices. Tal vez en algún punto se den cuenta que no necesitan pedir, que todo llega por añadidura. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.